No se escucha, se escucha. ¿Se escucha ahora? Miren a ver, ¿se escucha? Sí, ahora se escucha, se escucha. Gracias al grupo de técnicas que tengo. Profesionales del sonido y de la imagen. Amén, amén, amén. Ah, se escucha bien, sí. Estaba hablando de que Shalom, mi hermano Borges. Shalom, shalom, amado pastor. Shalom a la hermana Miriam. Shalom a la hermana Josefina, no sé si está conectada. Amén. Estaba diciendo que nosotros, cuando nosotros sabemos que está llegando al final de nuestros días, no debe haber nada más honroso para nosotros saber quedar complacido y decir eterno, te hemos cumplido. Y también, como dice la Escritura, lo que debía hacer, hice. ¿Ve? No decir fui el mejor, sino fui un inútil. Lo que debía hacer, Señor, eso hice. Pero tener la satisfacción de decir, me diste una misión y la cumplí. Moshe estaba llegando al final. Y Moshe no quería simplemente decir, cuelgo los guantes, como se dice en el mundo, cuelgo los guantes, ya pasé 40 años aguantándolo a usted, mira, ahí está la tierra, entren por ahí para allá. Y bueno, yo les dije un día una cosa, clávense lo que dije hace 3 años atrás, porque no se los voy a volver a repetir. No. Imagina, que Moshe fuera un maestro de estos excepcionados. Hermano, no le voy a repetir más la lección. Ya di la clase. Si ustedes no copiaron, ahí se quedaron. No, Moshe con toda la paciencia del mundo vuelve a repetir la Torá. Y una y otra vez. Porque Moshe sabía que hasta que él no llegara al final, él tenía una misión. Así mismo nosotros tenemos que ser así. La misión de nosotros no acaba hasta el final, hermano. Que basta para él, pues más que suficiente para entender que ya no iba a suplicar más. Que ya su tiempo, como decía, ya tú hiciste esto otro, vio las grandezas, las maravillas que Yahweh lo usó a él a través de todos esos años en el desierto. No era que se conformara con eso, o sea, él estaba evitando que no viera lo que iba a venir después de eso. Amén. Vamos a buscar, ¿quién busca Mateos 16, 22? Y otro hermano que busca 2 Corintios 12, 7, 9. Y otro que busque Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Corintios 7, 12. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Léelo, hermano, léelo. Bueno, ¿sí? Bueno. Segunda de Corintios. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, se me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satán, que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al maestro que lo quite de mí. Y me ha dicho, mi gracia te basta, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder del Mashiach. Él estaba pasando por un problema y estaba suplicando, el Eterno le revela, ¿sabes por qué te permití este aguijón en tu carne? Está hablando de una enfermedad, evidentemente. Para que no te creas superior. Para que te creas humano, para que te creas, porque ¿sabes cuántas veces a Pablo no lo quisieron tildar de divino? O Pablo podía haberse creído que era suficientemente capaz de hacer la obra. A veces eso es un pecado que tenemos nosotros, que nos creemos suficientemente capaz
de hacer las cosas mejor que los demás. Moshe, déjame entrar a la tierra, el líder. Si yo los traje 40 años, me toca a mí entrar. ¿Cómo tú le vas a dar la gloria a otro? Yo que tuve 40 años en el desierto, bregando con estos cabeciduros. Ahora tú me vas afuera de la fiesta. ¿Quién es mejor que yo para entrar a la tierra con este pueblo? No, tú no eres nadie, ¿sabes? No somos nadie. Mira, Saúl, te doy un aguijón en la carne para que no te creas que tú eres superior a los demás. Pero y este ora por los enfermos y es sanado, pero este no está sano. Este hermano tiene el poder de orar por los enfermos y los enfermos son sanados en el nombre de Hashem, ¿verdad? Tiene el rúa de sanidad en él. Pero mira, el mismo está enfermo. ¿Y por qué? Como le decían a Yeshua, sálvate tú mismo. Tú salvas a otro, ¿por qué no te salvas tú mismo a la cruz? ¿Me entiendes? El Eterno usa estas cosas para darnos una enseñanza a nosotros. Él le está diciendo a Shaul, Shaul suplicándole, quítame esta enfermedad, porque nadie gusta estar enfermo, ¿verdad? Nadie gusta tener una discapacidad. En este caso se creía que era que tenía problemas audiovisuales. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, tú vas a recibir más de mí cuando tú entiendas de que tú no eres nada. Porque el que se humilla, el Eterno le exalta. Fíjate la enseñanza, y él suplicándole, quítame esto. Y siempre Dios da la respuesta de por qué. Y más adelante vamos a ver por qué Moshe no podía entrar a la tierra, y Moshe lo entendió porque lo vemos durante el texto. Que Moshe entendió el propósito por el cual él no podía conducir al pueblo a la tierra, y el Eterno le dio a otra persona con un nombre profético para entrar al pueblo a la tierra. ¿Y por qué no podía ser él? ¿Ven? Entonces vamos, ¿quién tiene Mateo 16, 22? 22. ¿Qué dice? Cefa lo tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Maestro, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. ¿Ya? ¿Y qué dijo en el 23? Entonces él se volvió y le dijo a Cefa: Quítate delante de mí, Satán, adversario, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Amén. Mira, aquí pasa al revés. Yeshua le da el propósito por el cual tenía que morir, ¿verdad? Él había revelado anteriormente a sus discípulos que él era el Mashiach ben Yosef. Él era el Mashiach que iba a venir a morir por los pecados del pueblo. O sea, iba Pedro. Qué buena gente Pedro, ¿eh? Qué buena gente Pedro. Ven acá, maestro, ven acá. No hagas esas cosas, chicos. ¿Por qué te vas a morir? Quédate vivo. Tú no eres más valioso a nosotros vivos que muertos. Pero Yeshua le dijo, yo también voy a resucitar. No creyeron en eso. ¿Qué? ¿Te se va a morir que va a resucitar? Por eso no hagas eso, chicos. Quédate vivo entre nosotros. ¿Para qué te vas a morir? Aléjate de mí. Él le suplicó a Yeshua que no hiciera eso. Y Yeshua le dio la respuesta. Mira, ¿sabes qué? Si tú sigues por ese camino, te vas a perder, Pedro. Porque eres Satán, eres opositor. ¿Y tú sabes qué significa Satán? Adversario. ¿Pero adversario a qué? El Satán es adversario a la Torá. Todo lo que tenga que ver con la Torá, el propósito de Satán es ir en contra de eso. Cuando Yeshua le dice a Kefa, aléjate Satán, está diciendo, tú estás haciendo estorbo a la Torá de Hashem, a la profecía de Hashem. Fíjate que Pedro se cayó un momento cuando le dice a Satanás, dijo, oh, tan tremendo lo que me está diciendo este hombre. Ya, esto, no, dígame. Te entiendo. Te compro los clavos. Mi hermano, y ese es otro ejemplo de súplica. Nosotros suplicamos con una cosa que no nos conviene. ¿Verdad? Que no nos conviene. ¿Ves? Ahí sí tenemos que ver la súplica.
si nos conviene o no, pero el Eterno siempre nos dice cuándo te conviene y cuándo no. Cuando tú estás pidiendo constantemente algo y no te conviene eso, Él te lo va a decir. No pidas más eso porque no te conviene. Amén, mi hermana Carla. El 24, siguiendo lo que dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madera y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Así es, así es. Amén. Y Lucas 18, el 1 al 8, ¿qué me tiene? 18, el 1 al 8. Vamos a ver otro, vamos a ver qué el Señor nos enseñó con respecto a la súplica. Les refirió también una comparación sobre lo necesario que es orar siempre y no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni le temía a Elohim ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual se pasaba yendo donde él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni le temo a Elohim ni respeto al hombre, le voy a hacer justicia a esta viuda, porque no deja de molestarme, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el maestro, fíjense en lo que dijo el juez injusto, y Elohim no les dará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche siendo paciente con ellos. Les dijo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Y era lo que hablaba al principio. ¿Crees tú que Hashem es tu única solución? Si vas a hacer una súplica, es que tú tengas en tu mente, en tu corazón, que Hashem es tu única solución. Si tú crees que tú tienes más opciones, no llegues ahí. Porque tu súplica no tiene sentido. Cuando tú llegas a la súplica con Hashem, es porque tú estás segura al 100% de que Hashem es tu única solución. Y esa súplica, que es la que está hablando el maestro, que es la verdadera. Porque la viuda podía haber ido a otro lado, pero seguía yendo al mismo juez, porque este es el juez que me va a resolver mi problema. No hay otros jueces. ¿Hay más jueces en Israel? Claro. En Israel había más jueces. Pero ella siempre iba al mismo. ¿Por qué? Porque ella creía en su corazón de que ese juez era el único que podía resolver ese problema. Y por su insistencia el juez dijo, para hacer de esta mujer, déjame resolver el problema. Dice, ¿cuánto más Hashem? Que tú vas día y noche delante de él. O sea, si tú le pides algo a Hashem o tú estás pidiendo algo a Hashem en súplica, tienes que hacerlo con fe. Hallará fe, hallará confianza el Eterno cuando regrese a la tierra. Cuando visite la tierra. Tienes que ir al trono de gracia con fe. Para que tu súplica tenga una respuesta. Y entonces el maestro nos exhorta a hacerlo de esa manera. ¿Qué nos enseña este pasaje? Dice, suplicad a Hashem en aquel tiempo, 23, diciendo, mi Señor Hashem Elohim, tú has comenzado a mostrar tu siervo, tu grandeza, tu mano fuerte, porque qué poder existe en el cielo y en la tierra que puede hacer como tus obras y como tus portentosos. Permíteme ahora pasar y ver la tierra buena que está al otro lado de Jordán, esta montaña buena y el Líbano. Pero se enojó Hashem conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Me dijo Hashem, es demasiado para ti. No siga hablándome más de este asunto. ¿Qué nos enseña este pasaje? La severidad de Hashem. También. Nosotros muchas veces hablamos del amor de Hashem, ¿verdad? Pero también Hashem tiene un lado que se llama fuego consumidor. Amén. Y ese lado de Hashem, que es la severidad de Hashem, está relacionado con la justicia de Hashem. Porque Hashem es un Dios justo. Es un Dios de amor. Es un Dios de justicia también. Y es un Dios de verdad también. Y la verdad tiene dos lados. La justicia para el que hace lo malo y el amor para el que hace lo bueno. Dice, contra el amor no hay ley, ¿verdad? Contra el amor no hay ley. Y la base de la justicia es la ley. Si tú haces lo malo, tú vas a recibir la justicia del Eterno en tu vida.
Si tú haces lo bueno, tú vas a recibir el amor del Eterno en tu vida. La gracia, la misericordia. Si tú haces lo malo, vas a recibir la guerra, porque el Eterno es un Dios de guerra. Vas a recibir, vas a dejar de ser. Todas estas calamidades que he escrito en este libro caerán sobre ti y sobre tu descendencia. ¿Verdad? La justicia del Eterno. Dios es un Dios de severidad también. Y dice la Escritura, porque, ¿cómo dice el texto que dice? Porque el temor de Hashem es mi fortaleza, ¿no? El temor de Hashem es mi fortaleza. Dice así la Escritura, ¿verdad? El temor de Dios es mi fortaleza. ¿Por qué la fortaleza de Salomón? El temor a Dios. Porque en base a la justicia de Dios es que él meditaba en la ley de Dios y decía, estas cosas no pueden acontecerme a mí. Y ese temor, en base al amor que tiene Hashem, hacía que él andara por los caminos de Hashem. Pero el Eterno es severo. Y vamos a conocer este lado del Eterno hoy también. Porque siempre hablamos del amor, el amor. Entonces, está bien. Entonces, le perdemos el respeto al Eterno. Y cuando nosotros no hablamos del temor a Dios, las personas pecan sabiendo que Dios es un Dios de amor y después te va a perdonar. Y eso no funciona así. No sé si ustedes han tenido esa sensación. Cuando estaban en otras religiones. Si peco, tengo abogado y me justifica. Es como que yo tengo garantizado el perdón y la restauración. Entonces, el temor de Hashem es la sabiduría, ¿no? Para otros dice, el temor de Hashem es mi fortaleza. Una cosa es, mira, busquen ahí el gozo del Señor es fortaleza, sí. A ese. El temor del Señor es ¿qué? Es sabiduría. Eso lo dio Salomón, ¿no? En Proverbios. ¿No? Sí. Miren, tenemos que tomarnos en serio también la severidad de Dios en nuestras vidas. Porque eso nos hace personas sabias, dice la Escritura. ¿Verdad? Y no tenemos que ir con la idea de que siempre que nos portemos mal, vamos a tener la oportunidad de ponernos a cuenta con el Eterno. Porque eso es como el ladrón que sale de la cárcel y vuelve a hacer. ¿Y por qué tú sigues robando? Porque regreso para la cárcel, me ponen una cama buena, tengo comida gratis, estoy bien, no pago renta, no pago nada y estoy mejor en la cárcel que en la calle. Hay hermanos que están mejor en el pecado que sin pecado. Porque como el pecado no tiene consecuencias, porque Dios es un Dios de amor, Él nunca te va a consumir. ¿Me entiendes? Y si algún día yo me veo con la soga al cuello, me arrodillo y digo, Señor, perdóname, y me perdona, y no me jala la soga, ¿sabes qué? Un día te la va a jalar. Y vamos a ver eso en la Escritura, porque no es que, pero el hermano está diciendo que no, Dios siempre tiene sus manos abiertas para la persona que tiene un verdadero arrepentimiento. Yo antes bregaba mucho con eso. ¿Qué cosa es? No es pedir perdón. Y yo se lo dije un día a un hermano, no es pedir perdón que yo te perdone. No es pedir perdón que Dios te perdone, disculpa. Es verdadero arrepentimiento. Porque tú vienes, perdóname hermano, perdóname, nos damos un abrazo y oramos, nos damos besos, pero yo veo que tú miras de espalda y vas a hacer lo mismo. Entonces, yo te perdono, pero no restauro esa relación porque tú sigues siendo el mismo. Hermano Walter. Eso llevo años yo criticando y tratando de enseñar a mis hijos. Porque en Estados Unidos esa actitud es general y es una forma de la cultura. Ya se convirtió en una forma de perdón, pero todo es I'm sorry, pero no es de corazón para nada. Sí. Cuando alguien te dice perdón que de corazón, tú lo ves y en las acciones también.
Así es. Pero eso lo cogen por relajo. Perdóname para salir del paso. Sí. Hay que entender la severidad eterna. Vamos, yo voy a leer algunos textos para ir un poco más rápido. Dice Romanos 11:11, ustedes escuchen y cópienlo. Romanos 11:11 dice, Dios pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy enviado a los gentiles y honro la misión que tengo. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a lo de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿y cómo puede provocar a celo Shaul con esta misión a los otros judíos? Cuando los judíos vean que lo de las naciones vivan conforme a la Torá. Por eso nosotros tenemos una misión que da testimonio del Dios que hemos creído. Y tenemos que hacerlo. Por eso cuando hay una persona que está entre tibios, y hablo del pecado real, del pecado, eso es tremendo, eso es tremendo. Una cosa es que tú lo hagas en secreto, otra cosa es que tú lo hagas en público. Cuando tú lo haces en público hay 2 o 3 testigos y mueres irrevisiblemente, dice la Escritura. Cuando lo haces en secreto, el Eterno te mira y no tienes entrar o lanjaba. Él corta el entrar o lanjaba, pero cuando lo haces en público, él corta tu vida. Automáticamente. Entonces hay que tener temor, ¿verdad? Temor. Y esa es la palabra clave. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica salvia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta toda raíz, sino la raíz a ti. Esto tiene mucha enseñanza. Pues las ramas de Irán fueron dejadas para que yo fuese injertado. Y en el versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad del Eterno. Bondad porque rescató a los gentiles, ¿verdad? Severidad porque estos que no quisieron escuchar la palabra fueron desgajados. O sea, con el Eterno no hay paños calientes, paños tibios, como decimos nosotros, ¿eh? La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Escucha el mensaje. Si permaneces en esa bondad, si no vas a ser arrancado igual. El temor, ¿qué dice? Sí. En Salmos también lo dice, pero en Proverbios lo extiende mucho más. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero por cuando aborrecieron la sabiduría y no reconocieron el temor de Yahweh. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces entenderás el temor de Yahweh y harás el conocimiento de Dios. Amén, así es. Dice Hebreos 10:26. Escuchen esta palabra. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuánto ha recibido el conocimiento de la verdad? Hemos recibido la Torá del Eterno, ¿verdad? El conocimiento de la verdad. Hemos recibido el testimonio de Yeshua, ¿verdad? En nuestras vidas. El testimonio de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿No es eso? Aquellas personas que piensan que cada vez que pecan, Yeshua vuelve, los perdona y los perdona y los perdona y los perdona. Mira lo que dice. Después de todo haber conocido la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de voz de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Lo que estaba hablando. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotare al Hijo del Eterno y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice,
el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y sigan leyendo el pasaje que habla de la redención. Entonces, número uno, la severidad. La severidad de Dios es tremenda. Esto con Moshe nos enseña que Dios no se anda con paños tibios. ¿Amén? Así que cuando tú piensas fallarle a Dios, primero piensa en la severidad del Eterno. O sea, porque el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. ¿Verdad? Quisiera darle otros textos para que lo lean en la casa. Hebreos 3, 7, del 7 al 19. Hebreos 12, del 12 al 17. Hebreos 12, Hebreos 12, del 12 al 29. Y el 29 cierra diciendo, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. El último versículo. Hebreos 12, ¿del 12 al qué? Del 12 al 29. Y cierra diciendo, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Entonces hay que entender el amor, la bondad, como dice Shaul, pero también la severidad también. Y esto es un tema que se habla muy poco en las congregaciones, de la severidad del Eterno. Se habla siempre del amor, de la bondad. Dios es bueno, Dios es lindo, Dios te va. Entonces, ¿saben que este tema fue el tema que dividió los gentiles sin el sabor judío de aquellos creyentes en Yeshua que seguían practicando el judaísmo? Existió un hombre llamado Marción, no sé si ustedes escucharán de Marción. Hay una historia. ¿Cuántos aquí han estudiado el seminario cristiano? Y tienen el título de bachiller y eso. De bachiller de teología. Y nunca han escuchado de Marción. ¿Tú tienes, Jessica? Título de bachiller. ¿Tú diste historia de la iglesia alguna vez? Historia del cristianismo. ¿Usted dio historia del cristianismo? Ah, con vos. ¿Y quién le hablaron de Marción? Nadie, ¿verdad? A nadie. Porque ¿sabe por qué? Porque no se habla esa historia. Marción fue el primer hombre que dijo, vamos a separar la Biblia en el Antiguo Testamento y Nuevo. Ese fue el primer hombre que propuso eso. Porque él quería sacar el Antiguo Testamento de la doctrina cristiana y dejar solamente el Nuevo. El marcionismo se llamó su movimiento, los marcionitas. Estos querían solamente usar el Nuevo Testamento porque decían que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de severidad, de fuego, de guerra, un Dios de odio, de muerte, y el Dios del Nuevo era un Dios de amor. Fíjense, el hereje que lo que plantea el satánico Muchos hermanos que dieron lugar después al cristianismo lo declararon hereje en su momento, pero este hombre las ideas de este hombre siguen hasta el día de hoy dentro de las iglesias, en la teología de reemplazo y en la teología de la anomia. Fue producto de este señor el que empezó esas ideas, y estamos hablando del siglo II, después de la muerte de Yeshua. Entonces tenemos que entender que el Eterno de nosotros es un Dios de bondad para el que hace lo bueno, pero un Dios de severidad para el que hace lo malo. Y Dios le dijo a Moshe, no le golpees en la roca, porque esas rocas es Yeshua. Ahí es donde se basa su justicia. No golpees la roca porque la roca es Yeshua. Cuando Yeshua estaba en la tierra, ¿qué le decían los judíos? A Moshe tenemos, Moshe, de mocharlo de mí. Siguen golpeando la roca. Siguen golpeando la roca ustedes. No sigan golpeando la roca. Hoy por hoy, cuando veo hermanos que quieren renegar de Yeshua, es con lo mismo que dice Moshe. Están golpeando la roca. Y tú no puedes golpear la roca. Porque las palabras que Dios le dio a Moshe forman parte de la roca. La roca está ahí, en las palabras de Moshe. Y tú no puedes añadirlo o quitarle nada a las palabras de Moshe. Y ahí está la roca, que lo seguía. Y ellos podían recibir el maná. ¿Saben ustedes qué se hacía con el maná? Con el maná se hacía tortas.
necesitaban el agua, la roca, para hacer las tortas. Y el maná representa la palabra. Y el agua representa el Espíritu Eterno que se derrama. Juntamente con el maná molido y con el agua que emanaba de la roca, es que ellos podían alimentarse y sobrevivir. Esto tiene un simbolismo espiritual tremendo. ¿Verdad? Porque el maná no se comía así. El maná había que molerlo. Dice que lo molían y hacían un polvillo y con ese hacían tortas y las horneaban. Había un libro de receta que se llamaba 350 formas de hacer el maná. Amén, amén, amén. No, es chiste, una broma. Amén, amén. Cuando el pueblo dijo, quiero codorniz, dijeron, ¿tú quieres sangre? ¿Tú quieres sangre? Porque no quieres la bondad del Eterno. No, si no tienes que matar a nadie para alimentarte, mira qué bueno es Dios. ¿Tú quieres sangre? Y te voy a dar sangre. Y ahí fue donde el Eterno dice que una plaga. Ya no querían más codorniz, tenían un empacho general. Todas las enfermedades estomacales que usted se imagina, ese pueblo sufrió con culpa de las codornices. Y a veces nosotros somos así con Dios. ¿Tú crees que la vida que tú tienes no es suficiente? ¿Tú te sientes suficiente con la vida que tú tienes? ¿Te sientes, eres feliz? ¿Te sientes pleno? ¿Tú quieres más? ¿Tú quieres más? Sí. ¿Tú crees que la vida que Dios te ha dado no es buena? Pero yo sé que hay más. La vida es buena, el mundo es malo. Más que cuando dice que hay más, hermana, ¿a qué se refiere? No, estoy hablando de sí, cada día nosotros tenemos que anhelar conocer más de él porque es bueno. Estoy hablando que hasta aquí, si Dios, hasta aquí decimos, es suficiente. Estoy hablando de las cosas materiales, de la familia. Sí, no ha sido bueno Dios con nosotros hasta aquí. Y tú no lo reconoces. ¿Tú sabes por qué? Porque hay esposos que desean una mejor esposa. Hay esposas que desean un mejor esposo. Hay personas que desean un mejor trabajo. No es malo, bueno. Pero el trabajo que tienen, dale gracias a Hashem. Porque si tú maldices tu trabajo, estás entrando en otra dimensión. Aunque el trabajo que tú tengas, tú consideres que puedes hacer algo mejor, pero si tú no lo tratas con respeto, entras en otra dimensión. Yo a veces maldecido el trabajo que yo hago. Y caigo de la bendición a la maldición. Bendice cada cosa que tú tienes. Otro tiene un trailer mejor, pero el tuyo, bendícelo. Otro tiene una casa mejor, pero esta casita es suficiente, Señor. Hasta aquí yo estoy complacida. ¿Tú quieres darme una mejor? Yo quiero una mejor, pero esta soy feliz. Enough. ¿Cómo dice enough, no? Enough. Esa palabra a mí se me ha quedado. Enough. Porque enough, Señor. Gracias. Hasta aquí, gracias. Yo quisiera un hijo mejor. No. Gracias. Es más de lo que yo puedo tener. Es más de lo que yo pedí. ¿Una esposa mejor? No creo. Es más de lo que yo podía tener. Es más de lo que yo pedí. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tus hijos? ¿Sabes? Yo tengo un testimonio de mi familia. Mi abuelo murió en un asilo. Ustedes saben lo que es un asilo. Un hogar de ancianos. Pues eso es para gente que su familia no los quiere. ¿Ustedes sabían eso? Eso lo ponen ahí porque es estorbo para la familia. Me estorbo en mi casa, lo pongo ahí para que se muera. Eso es lo más denigrante. Eso es lo más denigrante que hay. Porque nosotros como hijos, nuestra misión es cuidar a nuestros padres. No ponerlo en un lugar de eso para que lo cuiden otros. No, pero es que yo trabajo mucho. ¿Sabes qué? Es tu problema. Es tu problema. Pero tu padre no te puso a ti en un de esos toda la vida porque no podía cuidarte cuando tú eras un pequeño. O sea, es tu problema. Mi papá y mi mamá conmigo, aquí.
donde yo los pueda cuidar. Aunque tenga que trabajar menos y gane un poquito menos, pero tengo que cumplir con el mandamiento. Es bueno la vida que Dios nos ha dado. Y ¿sabe qué? Mi papá me decía, yo nunca pude decirle a mi papá, te amo. Y murió ahí. Y yo dije cuando era niño, yo no quiero ni yo morir así, ni que mi mamá muera así. Porque yo no tuve papá. Para que sepan. Yo conocí a mi papá verdadero a los 6 años de edad. Era un muchacho que brincaba y corría. Pero mira, ese es tu papá. Y yo, ese es mi papá. Oh, está bien. ¿Entiendes? Mi papá fue un tío mío que vive en la Florida, que es mi papá. Ese es mi papá. Ese es mi referente paterno en la familia, ¿ves? Un tío materno, ¿ves? Yo le digo papi y todo, ese es mi papá. Entonces, y a él le debo muchas cosas en mi vida, casi la mayoría. Casi todo se lo debo a él y a mi abuelita y a mi mamá. Y a mis tías, todo el mundo ahí, todo el mundo puso una monina para echar este cuerpo. Para echar este cuerpo. Pero ¿cuántas veces tú te has sentado frente a tus hijos y tú le has dicho, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, te amo? Soy si te amo. ¿Tú sabes qué? Tú eres especial. A tus hijos, te amo, Pipo. Mira, escúchame, yo te amo, ¿sabes? Y te quiero con mucho, mucho grande. Quiero que tú sepas eso, siempre. Porque lo que el hombre sembrar, eso también va a recoger. Entonces tenemos que cultivar esas cosas, ¿ves? Porque Dios es fuego consumidor, pero también es bondad también. Nosotros tenemos que ser parte de esa bondad, ¿verdad? De ese amor del Eterno. Entonces estamos en el 3:28. Y dice el 3:28. Ordenarás a Yehoshua, y tú no vas a entrar, le dijo. No me hables más de eso que ya. Empero. O sea, empero, eso es una palabra castellana para decirte pero. Empero. Ordenarás a Yehoshua y lo fortalecerás y le darás valor, porque él pasará delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. ¿Saben que hay gente que son difíciles de expresar sus sentimientos, ¿verdad? Pero tú sabes dónde está el problema ahí, en el corazón de la persona. Rompe tu corazón. Rómpelo. Es difícil decirle a una gente, te perdono, perdóname, te amo, te quiero, eres importante para mí. ¿Sabes qué? No pierdas el tiempo, díselo. Porque estás perdiendo cuando no lo haces. Yo dije un día, yo no puedo repetir lo que esta gente hace. Porque si yo repito lo que ellos hacen, yo voy a tener el mismo resultado que ellos tienen. Familia dividida, todo el mundo fajado, aquello por aquí, aquello por allá. Eso no es lo que yo quiero para mi familia. Yo quiero en unidad. Y la mejor forma de tener la familia en unidad es sentarlos todos y decirles, yo los amo. A todos ustedes. Ustedes son lo más importante para mí aquí en la tierra. Amén. Un comentario rápido con lo que mencionaste ahorita de Josué, que la generación de Moshe, como mencionaste anteriormente, fue tan bendecida, tuvo el maná, tuvo las codornices, tuvieron todo. Ya iba a empezar una época nueva, y eso a lo que me quería referir anteriormente, los tiempos que nosotros tenemos en nuestra vida con el Eterno. Ya la generación, cuando en el discurso de Moshe tiene 3 categorías, pero en la segunda parte, no me quiero adelantar, cuando él hace el énfasis en 4 en adelante, el convenio hace referencia más que nada a lo que es el respeto. Cuando él va desglosando todo lo que conlleva el convenio, lo mismo, todo lo demás. La diferencia grande que iba a pasar aquí, Moshe, a pesar de que era la nueva generación que venía de Josué, era una generación nueva. Él estaba enfatizándole a él, preparándole, porque ya lo que Yahweh le había dado a ellos anteriormente, a Moshe, esa generación, la que venía para entrar a la tierra prometida, iba a ser completamente diferente. Ahora ellos tenían que, como decimos nosotros latinos, tenían que fajarse en trabajar la tierra, ya venían en otros niveles seculares en sus vidas, y era necesario
que mentalmente y espiritualmente sean fortalecidos para lo que iban a venir, porque ahora como seres humanos ellos tenían que ir y correr, como dicen, correr esa milla extra. O sea, a pesar de que eran dos diferentes generaciones, entonces nosotros como padres, muchos de nosotros tenemos nuestros hijos que no guardan Torah, pero aún así está en nuestro deber, a lo que guardamos Torah, en nuestras medidas posibles, tratar de enfatizarle a nuestros hijos en estas generaciones hoy día cómo pueden llegar y subsistir por medio de la única fuente que se puede, que es the oneness, only Hashem. Él es la fuente de todo. Y lo más importante de todo esto es cuando uno está en convenio. Cuando hay convenio, desde un principio hay respeto. Sí. El respeto primeramente a Hashem. Cuando hay respeto a Hashem, tú tienes respeto al prójimo. Tú tienes respeto a las personas que te rodean. Tú puedes sobrellevar los desacuerdos, puedes llevar las vicisitudes, todo lo demás. Pero es necesario porque las cosas no van a ser más fáciles. Por el contrario, mucho está tratando de fortalecerlo porque lo que venía, lo que estaba por venir, iba a ser mucho más fuerte de lo que él pasó. Amén. Bueno, what? ¿Decir algo? No, que ella me acordó que sucedió lo mismo en el jardín del Edén, donde tenía todo. Después cuando salió, así que trabajar fuerte. Amén. Tienes que ser fuerte y trabajar fuerte para que la tierra te dé. Así es. Como que, pues claro, cuando lo sacó al principio necesitaba cuidarlo como un bebé y fortaleciéndole para que ellos... Así es. Así es. ¿Saben que Moshe le cambió el nombre a Yehoshua? ¿Usted sabía? Se llamaba Ochea y le puso Yehoshua. ¿Sabe? Esto no fue algo así. No. O sea, Moshe ya había recibido una revelación en el monte, ¿verdad? Del Mashiach. Y el nombre del Mashiach. Y por eso es que le pone este nombre. Si él quería entrar por delante del Mashiach. Y usted me dijo, no. Yehoshua va a entrar a la tierra. Y esto es profético, ¿ves? Cuando estamos leyendo el versículo 28 que dice, manda a Yehoshua y anímalo y fortalécelo, porque era de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. ¿Saben ustedes? Yeshua, sin la Torah de Moshe, no es el Mashiach. Yeshua sin el fortalecimiento y las recomendaciones y las instrucciones que el Eterno le dio a Moshe, él no podía ocupar la tierra. Asimismo, la gente tiene que entender que un Mashiach de Israel sin Torah no es Mashiach. Si tú le quitas al Mashiach judío la Torah de Moshe, ¿qué tienes en este lado? No fue la persona que el Eterno escogió para ocupar la tierra entonces. No fue. Yeshua, nuestro Mashiach, dice, y todo, no hice nada fuera de lo que Moshe habló de mí, acerca de mí. La regla de Yeshua aquí en la tierra, para demostrar que eres Mashiach, era seguir las palabras de Moshe. Sin embargo, hoy día vemos grupos que dicen, no tengo por qué estudiar Torah, yo eso no es Torah. Una cosa es la gracia, otra cosa es la ley. Pura herejía. Pura herejía. Yeshua sin Torah no es Mashiach. Yeshua es Mashiach no porque al Eterno le dio la gana. El Eterno nunca va a coger a Satanás como Mashiach. No es que el Eterno coja a cualquiera y dice, tú mismo, no importa, tú mismo así mismo eres Mashiach. No. Yeshua es Mashiach porque fue animado y fortalecido por Moshe. Porque siguió los pasos de Moshe. Porque cumplió con la profecía de Moshe, el profeta, que igual que él, escuchen, profeta igual que yo, os levantará Hashem. Fíjate. No, pero Yeshua renunció a la ley de Moshe, entonces no es igual que él. Entonces no es el profeta que está hablando hebreo, que dice Shaul, que es igual que él. ¿Ves? Cuando nosotros leemos, ¿ves?
Cuando nosotros leemos, dice, quiero leerles un texto. Creo que está más adelante. Dice, está más adelante. Yeshua, dice Mateo 1:20. Aquí vemos Josué o Yehoshua es el prototipo de Mashiach. Entonces en Mateo 1:20 dice, pensando él en esto, he aquí un malach del Eterno le apareció en sueño y le dijo, Joseph ben David, no temas en recibir a Miriam, tu hija, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. ¿Cómo le dijo? Miriam, tu hija, es su mujer, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Yehoshua. Oh, wow. Este es el Mashiach. Porque el Mashiach tiene que llamarse Yehoshua. Porque esa es la palabra profética que el Eterno le dio a Moshe, por eso le cambió el nombre a Osea. Porque le dio el nombre del Mashiach. Si tú vas a representar al Mashiach. Porque tú vas a entrar a ocupar la tierra. Y aunque Yehoshua representa un Mashiach incompleto, porque no ocuparon la tierra, era el prototipo del Mashiach verdadero que iba a dominar la tierra con el Mashiach verdad. Amén. Cuando vemos otros Yehoshua en la escritura. Vemos al sacerdote Yehoshua en Zacarías 3:1. Vamos a buscar Zacarías 3:1 y vamos a leer lo que dice. Yo voy a comenzar y ustedes me sigan. Se me mostró el sumo sacerdote Yehoshua, el cual estaba delante del Eterno, y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Hasatán, el Eterno Hasatán, Hashem te reprenda. Oh Hasatán, Hashem que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Está hablando de Yehoshua. Y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles, es decir, que estaba con vestiduras que eran propias para un sacerdote. Y estaba delante del malach. Y habló el malach y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. ¿Por qué Yehoshua estaba con unas vestiduras viles? Estaba haciendo algo mal. No, es porque el pueblo no le estaba dando a Hashem la honra que Hashem llevaba. Por eso llevaba estas vestiduras viles, porque cuenta que el sacerdote representa el pueblo. Y esta era una señal de que el pueblo estaba haciendo cosas negativas. Y él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, está hablando de Yom Kippur, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, porque el Eterno no va a usar a un Kohanim corrupto. Recuerden esto. El Eterno no va a usar a un Kohanim corrupto. Amén. Después dijo, pongan mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una cobertura en su cabeza. Y lo vistieron las ropas. Y el ángel del Eterno, dice, y el ángel del Eterno estaba en pie. Y el ángel del Eterno amonestó a Yehoshua y le dijo, así dice el Eterno de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y si guardaras mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Yehoshua, Cohen Agadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, el retoño. Ese es el Mashiach. Ese es el Mashiach. Mi siervo, el renuevo, en este texto habla del Mashiach. Dice, porque aquí aquella piedra, recuérdese de la roca que estaba hablando, que puse delante de Yehoshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Cuáles son los 7 ojos? Son los 7 espíritus Ruhaní del Eterno. ¿Ves? Dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, siempre que ustedes escuchen, en aquel día está hablando de el Latidabot, el día de la redención final. No, está hablando del día en que Mashiach se va a manifestar y él va a quitar el pecado de la tierra. Va a haber techuache de más en toda la tierra, ¿ves? Y él va a quitar a los malvados. Y él no va a permitir el pecado, porque Yeshua va a venir sin relación con el pecado.
Nada inmundo va a poder entrar a la ciudad santa. Y va a ser severo. Severo, severísimo. Va a la severidad de Dios. En aquel día, dice el Eterno, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahora, en Isaías 11, vamos para Isaías 11, vamos a ir un poco rápido porque me interesa que ustedes vean varios textos. 11:1 dice, saldrá una vara, y si quiere copiar los textos, ¿sabe que el judaísmo dice que hoy en Shabbat no se puede copiar? Y más adelante vamos a ver eso, los mandamientos. Que hoy en Shabbat no se puede copiar. ¿Qué hora es? 11:20. Ya un siguiente. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago y retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el rúa del Eterno, rúa de sabiduría e inteligencia, rúa de consejo y de poder, rúa de conocimiento y de temor a Hashem. Fíjate, el rúa que saldrá de él. Dice que saldrá un rúa del Eterno, rúa de sabiduría, rúa de inteligencia, rúa de consejo, rúa de poder, rúa de conocimiento y rúa de temor. Los 7 ruajín del Eterno. Los 7 ruajín. Y le dará a entender diligentemente el temor del Eterno, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces yo quería leerles Isaías 53. Versículo 1. Aquí está hablando de ese Yehoshua. Miren todo lo que va a hacer ese Yehoshua para responder la maldición de que no solamente es amor. El amor del Eterno está basado en su justicia. El amor está basado en su justicia. ¿Amén? Tú no puedes amar a alguien que no te respeta. Tú no puedes amar a alguien que no te considera. Ese amor incondicional solamente lo puede dar el Eterno, porque Él ve no conforme a los ojos, sino conforme al corazón de la persona. Pero nosotros no podemos ver el corazón de la persona. ¿Entienden esto? El Eterno nos dio a nosotros amor por todos, inclusive por el que hace lo malo, ¿verdad? Nos dio un grado de amor por esa persona. Pero tú no amas al que hace lo malo como amas al que hace lo bueno, ¿verdad? Al que hace lo bueno tú le das un amor más pleno, más grande. Al que hace lo malo tú le das compasión, misericordia, que forman otras aristas de este amor, ¿verdad? Entonces Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo, recuérdese, la palabra renuevo, ¿verdad? La leímos, ¿verdad? Cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él. El judío dice que esto es Israel. Pero vamos a ver hoy que se refiere al Mashiach. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le seamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Eterno y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Mashiach llamado en el judaísmo el leproso, ¿verdad? El leproso de la casa de estudio. ¿Sabe? Tenemos, cuando leemos en el Talmud, hemos hablado varias veces del Talmud. ¿Qué cosa es el Talmud? El Talmud es un comentario a la Torá y es la halajá judía, ¿verdad? Es lo que dice ese registro histórico de todos los sabios de nuestro pueblo, donde nos explican cómo se aplicaba la Torá, cómo se aplicaba la ley judía, ¿verdad? Entonces aquí en el Talmud, en Sanedrín 98, Sanedrín 98b dice, mira lo que dice. A propósito del Mesías, la Gemara pregunta, ¿cómo se llama?
La escuela del rabino Sheila dice, Silo es su nombre, como dice, hasta que venga Silo. La escuela del rabino Yanai dice, Gino es su nombre, como se dice, que su nombre sea para siempre, que su nombre continúe. Amén. Mientras que dure el sol. La escuela del rabino Haniná dice, Haniná es su nombre, como se dice, porque no te mostraré ningún favor. Algunos dicen que Menahem ben Isaac es su nombre, como se dice, porque el consolador que debería aliviar mi alma está lejos de mí. Y los rabinos dicen, en general, el leproso de la casa del rabino. Yehudá Hanasi es su nombre, como se dice. Ciertamente él soportó nuestras enfermedades y nuestros dolores, sin embargo, lo estimamos herido y afligido. Es decir, el judaísmo reconoce que este pasaje que estamos leyendo es el Mashiach. El Mashiach sufriente, el que viene a morir. Amén. Y vimos a este Mashiach que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Nosotros no podemos obviar la vida de nuestro Mashiach. Nosotros tenemos que estudiar la vida de nuestro Mashiach. Tenemos que conocer sus dichos y sus hechos. Tenemos que cada día nosotros anhelar conocer más de Yeshua. Cada día más quiero saber más de ti. Cada día más quiero saber más de ti. Amén. Vamos ahora al capítulo 4, versículo 1. Dice, ahora pues Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Estatutos y decretos. El propósito de los mandamientos, ¿cuál es? Hacernos feliz, ¿verdad? Darnos vida a nosotros. Cuando un mandamiento se interpone en tu vida, dice los sabios que hay que darle prioridad a la vida. Por ejemplo, en un Shabbat, tú, si te sientes mal, no vas a dejar de ir al médico, ¿verdad? Porque tu vida está primero, incluso por encima del mandamiento del Shabbat. Eso fue lo que enseñó Yeshua cuando sacó a la oveja, ¿verdad? Que se estaba muriendo, ¿verdad? Pobrecita, ¿verdad? Hay tres mismot que no se pueden romper, inclusive si la vida de nosotros dependiera de eso. Dice los sabios que tenemos que morir antes que hacer estos tres mismos. Y esto está en concordancia con el Brit Hachá también. Uno es no blasfemar y cometer idolatría. Si alguien te obliga a arrodillarte frente a una estatua y rezarle, si no te va a matar, tienes que dejarte morir. Esto es fuerte, esto no se dice por aquí porque a lo mejor me bloquean pero yo digo la verdad del Eterno, la Torah. Muchos judíos, por miedo a la muerte, en los tiempos de la época medieval, se convertían al Islam y al catolicismo para que no los persiguieran y los mataran. Nosotros tenemos que preferir la muerte antes que se convertirnos en unas rameras espirituales. Muchos fueron muertos por enseñar la Torah también. No, no sé si usted ha escuchado. No, yo voy a callarme la boca y voy a hacer como que estoy rezando para que no me mate, porque Dios conoce que la vida está primero. No. Si alguien te dice o tu vida o te postras delante de mí, ¿saben qué? Según la Torah, tenemos que entregar nuestras vidas. Porque la idolatría es algo que el Eterno no te va a perdonar, hermano. Después de haber conocido la verdad de haber caído, como leí antes, por eso empecé por esos versículos. Para entender los mandamientos hay que entender las cláusulas que tienen los mandamientos. Si después de conociste la verdad, tú lo haces, hay un problema. No es lo mismo no conocer la verdad, hacerlo, de arrepentirte, en ignorancia, que es un pecado también, pero Dios lo toma de otra forma, porque los pecados tienen niveles. Aunque todos son pecados, hay niveles de pecado.
Pero la idolatría es un pecado moral. Y eso Tremendo. antes, Hachem, ahí es donde Puede Petro. eso antes Era cortado. lo que llevaban a juicio. Era cortado de su Era pueblo. cortado. Número 2. No asesinar. Inclusive, ¿saben qué? Los sabios dicen que el que mata, por eso el Eterno instituyó la ciudad de refugio. Hasta el que mata por equivocación, es decir, que tú vas manejando en la calle y se te cruzó una persona y tú le diste y no es culpa tuya. Dice que ahí también, dice que eso es como un juicio por algo que tú hiciste y te tocó pasar por eso. No matar. Tú ahora discutiste con un vecino y tú premeditadamente agarraste un arma y fuiste y lo mataste. Eres un asesino. Una cosa es asesinar y otra cosa es defenderte. Alguien entra en tu casa con el propósito de matarte y tú consideras que la única opción que tú tienes para salvar a tu esposa, a tus hijos, es defenderte y en esa defensa le causas la muerte a la persona, tú estás libre de eso. Eso es defenderte, ¿eh? Pero no asesinar. Y número 3, no cometer adulterio. Se prefiere morir antes de cometer inmoralidad sexual. Dice así la Torá. Porque el que se une con una ramera se hace uno con ella. Y esos pecados del Eterno dejan de perder la conexión con Él. Amén. Dice, los mandamientos fueron dados para darnos vida. Dice, fijaos pues en vuestros corazones, en Devarim 32, todas las palabras que doy testimonio hoy, las cuales ordenaráis a vuestros hijos que las guarden y cumplan. Todas las palabras de esta Torá, porque no es algo útil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el jardín, el río, el Jardín, a fin de poseerla. El Jordán, cruzando el Jordán. Amén. Dice, porque dice en Romanos 8, del 6 al 7, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Rúa es vida y paz. Cuando la Escritura habla que la mente está puesta en el Rúa, significa que está conforme a los mandamientos. Porque la función del Rúa es traer los mandamientos en nuestros corazones. Cuando alguien anda conforme al Espíritu, es que anda conforme a los mandamientos de la Torá. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga del Eterno, porque no se sujeta a la Torá del Eterno, lo que estaba hablando. Pues ni siquiera puede hacerlo. Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, habréis de morir. Pero si por el Rúa hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que si tú andas conforme a la Torá, tú tienes vida. Cuando tú dejas de seguir la Torá, tú entras a muerte. Amén. Yeshua, cuando esto es como Yeshua es el árbol. Y esto es para los que la gente no entiende esto. Yeshua es el árbol. ¿Qué significa estar en Yeshua? Significa cumplir los mandamientos y entender en nuestros corazones de que el sacrificio de Yeshua es suficiente para perdonar nuestros pecados. Y que en Él estamos completos. En Él estamos, y que tenemos una esperanza a la redención. Nosotros que andamos en Yeshua andamos contentos y felices porque sabemos cuál es el camino que debemos seguir. Tenemos luz, tenemos sendero, ¿verdad? Yeshua le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. ¿Verdad? Por esta causa es que hoy por hoy nuestro pueblo, el pueblo judío, hace lamentación en Tisha B'Av. Porque no quisieron escuchar al Hijo. No quisieron escuchar al Hijo. Y dice, mira al Hijo para que el Eterno no te consuma. Dice así.
para que el Eterno no te consuma. Dice, vamos a buscar. ¿Saben ustedes? Esta semana fue el ayuno de Chávez, ¿verdad? Y había un hermano que estaba documentando lo que estaba pasando y había un guía que lo estaba guiando. Y el guía le dijo, ¿saben por qué se derrumbó el tercer templo? ¿Alguien sabe por qué los judíos plantean que el tercer templo fue derrumbado? ¿Alguien sabe por qué el tercer templo fue derrumbado? Lo que los judíos dicen es por qué. El segundo. El segundo. Sí. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué los judíos dicen que fue derrumbado el segundo templo? Ellos dicen por el odio gratuito entre nosotros. Dice, el tercer templo fue, el segundo templo, ya te digo, el segundo templo fue destruido. Tú sabes que el general romano no quería destruir el segundo templo. Él no quería destruirlo. Dice que de momento salió dice, no toquen el templo. Todos los demás menos el templo. Pero salió una flecha con fuego mal apuntada, cayó en las cortinas y de momento se incendió todo. Tanto que no quedó nada. Fíjense ustedes. Dice, por el odio gratuito entre los hermanos. Juan 15. Vamos a buscar Juan 15, del 1 al 25. Y vamos entonces, les voy a decir algo, mira. Dice que fue por el odio gratuito, ¿verdad? Y este hermano le pregunta, bueno, sí, ¿y ahora por qué no se ha construido? Y este hermano le hace esta pregunta. Pero si los veo todos juntos ahora abrazándose, danzando, ¿por qué no se reconstruye? Dice, porque no sabemos a quién odiamos. ¿A quién le dimos ese odio? No sabemos qué pasa, porque ya nos amamos. ¿Y por qué no se construye? Porque nuestros sabios dicen que no sabemos a quién odiamos. ¿Con quién? Es como que yo estoy pagando una condena, pero no sé a quién le hice daño. No sé a quién le hice daño. Me está diciendo, tú le hiciste daño a alguien. Bueno, ¿quién es? Para pedirle perdón. O sea, ellos no saben quién es. Ellos sí saben quién es. Y lo vamos a leer aquí ahora. Es Juan 15, 1, 25, ¿qué dice? Del 1 al 25. Sí. También yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita. Lo que estaba diciendo. Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola y no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, lo echa fuera y se seca, como las ramas, que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Sin Yeshua no estamos nosotros completos. Sin Mashiach, nadie, ningún judío, ni nosotros ni ningún judío. Sin Mashiach no estamos completos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, ¿cuál es lo otro del odio? El amor, ¿verdad? Sí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos,
si hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Amén. Vamos a ver, ¿quién tiene la versión de la Biblia de las Américas, de lo que estamos aquí? ¿Quién tiene la versión de la Biblia de las Américas, lo que estamos aquí? Nazareno. Bueno, no sé qué dice la versión nazarena. Vamos a leer lo que dice la versión de la Biblia de las Américas en el versículo 25, en este mismo capítulo. Dice, pero han hecho esto, dice, vamos al 21, dice. Pero todo esto se harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, lo que hablé, que conocen, son responsables, temen a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que está hablando del principio. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. O sea, ¿a quién odiamos? No sabemos a quién odiamos, ¿eh? Dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la Torá. Me odiaron sin causa. Y entonces, ¿a quién odiamos? No sabemos. Odiamos a alguien, pero no sabemos a quién odiamos. El número 8, 15:8. Desde que Hashem pensó en crear a la humanidad. Eso está, por eso fue el primer mandamiento. Multiplíquense. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así los discípulos. So, Hashem tiene el propósito de extender su reino con nosotros, acá en la tierra. Creado a su imagen y semejanza, y llevemos esa imagen y semejanza de Él, la Torá, todo lo que vivir de acuerdo a Él y expandirlo en toda la tierra. Así es. Así es. Ese es el propósito. Es lo que está tratando de regresar. Ese es. El propósito de nosotros es doble. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Dice en Yoma, Tratado de Yoma, en el Talmud, dice, sin embargo, con el Tratado de Yoma 9b, dice, el 9b, le voy a decir, 9a, se encuentra el 9b, 6, 9b, 6, dice, sin embargo, considerando que las personas durante el segundo templo estaban dedicadas al estudio de la Torá, la observancia de la misbó y los actos de verdad, y que no realizaron los actos pecaminosos que se realizaron en el primer templo, ¿verdad? Cuando leemos a Yeshua y leemos, estaban los fariseos que eran temerosos, ¿verdad? Dice Shaul, lo más estricto, lo más selecto. Viví yo fariseo. Hacían largas oraciones. Los sadoquí estaban ahí en el templo ofreciendo, ¿eh? Supuestamente todo estaba marchando bien, ¿verdad? No estaba como el primer templo que fue destruido por inmoralidad sexual, por idolatría. El segundo templo no fue destruido por eso porque supuestamente ellos no tenían idolatría allá. Estaban en contra de la inmoralidad sexual. ¿Qué destruyó el segundo templo? Dice. Entonces, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Fue destruido debido al hecho de que hubo odio desenfrenado durante ese periodo. Y el judío dice, ¿pero odio hacia quién? ¿Hacia quién fue ese odio? Oye, que no encontramos el culpable, chico. Bueno, el culpable somos nosotros, ¿no? Al que le hicimos el afectado. Que no encontramos el afectado, ¿eh? En este juicio. Ellos saben quién es el afectado. Ellos lo saben. No sé si ustedes saben, a lo mejor muchos no sabrán. Nosotros cada día rezamos al Eterno, ¿verdad? Y le hacemos un rezo que se llama la Amidá. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? La Amidá.
La Amidá es un rezo que se hace diariamente, todo el pueblo judío lo hace, y se hace, son 18, 19 bendiciones, ahora son 19, donde se bendice al Eterno. Son bendiciones, se bendice al Eterno con estas bendiciones, ¿verdad? Entonces, esto fue instituido desde el tiempo de Malaquías, Miqueas, Zacarías, este rezo. Se llama la Shemonés Re, o las 18 bendiciones. ¿Ves? Este rezo está instituido desde la gran asamblea, que es Malaquías, Zacarías, Miqueas. ¿Me sigue? Durante el tiempo de Yeshua se hacía, hoy en día se hace, nosotros lo hacemos. Este es el libro que en el mundo judío tradicional se le llama Amidá, los sefardí le llaman Amidá, en los askenazí y los harerí le llaman Shemonés Re. Yo sigo más o menos la tradición askenazí. Entonces uso el nombre Shemonés Re, pero es lo mismo que la Amidá, es lo mismo, es el mismo nombre. Mira lo que dicen los judíos con respecto a por qué se agregó una bendición que al final se llamó maldición contra los herejes. Se llamó, en el tiempo de Yeshua, 150 años más, ustedes saben que destruyó el templo. Y ustedes saben que los judíos que seguían a Yeshua participaron en la segunda vuelta, en la segunda revuelta contra Roma, hasta que declaran a un judío llamado Shimon Bar Kokhba como el Mashiach. Y ahí se apartan. Los judíos que creían en Yeshua, que estaban en la guerra, se apartan. Y los declaran entonces traidores. El rabino Akiva los declara traidores. Y ahí, entonces, cuando destruye Jerusalén, los judíos que fueron a Jarnia, a Yabne, ahí crean lo que es el judaísmo que tenemos hoy, que es llamado el judaísmo ortodoxo. Amén. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Ve? Entonces, ellos crearon ahí una maldición para que estas personas que querían incorporarse ahora a la adoración con ellos no se incorporaran. Y le pusieron la Birkat Haminim, o la bendición contra los Minim. De los Minim, Haminim. ¿Quiénes son los Minim? ¿Quiénes son los Minim? Y esa es la pregunta, dice. Esta bendición es singular porque no formó parte de las 18 bendiciones originales de la Amidá, que era lo que estaba hablando, que venía de cuando, redactada y establecida por los sabios de la gran asamblea. ¿Quiénes son esta gente? Malaquías, Zacarías, Miqueas, Hageo, son los sabios de la gran asamblea. Al contrario, porque esta gente no eran profetas peregrinos, esta gente pertenecían al Sanedrín. Malaquías, Zacarías pertenecían a una asamblea. ¿Ves? Al contrario, fue instituida 500 años después de la gran Yeshiva en Yagne, bajo el liderazgo de Rabban Gamaliel II, después de la destrucción del segundo templo. Escuchen. Esta bendición fue redactada en respuesta a la amenaza que representaba la tradición, las sectas de judíos herejes, tales como saduceos, vetusianos, esenios y los primeros cristianos. ¿Quiénes eran los Minim? Los Minim le decían a los seguidores de Mashiach Yeshua. Entonces, ¿contra quién era el odio? Los del camino. Sí. ¿Contra quién era el odio entonces? Claro. Fíjate, ese odio continúa hasta hoy. Shaul decía en primera de Tesalonicenses 2, 14 y 16, decía, porque ellos nos impiden a nosotros hablarle a los gentiles para que ellos se salven y así acumulan ira para ellos. Entonces, lo que leíste no es una bendición. No es una bendición. Una maldición. Ajá. Sí. Es una bendición. Sí. Entonces, voy a terminar con esto, en Devarim 4.2, porque ya qué hora es.
Todavía falta. 11:50 dice. Devarim 4:2 dice, no añadiréis nada, escucha porque esto es importante, esta palabra. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor nuestro Elohim que yo os mando. Hoy tenemos, gracias a la imprenta, la Biblia, ¿verdad? Donde están los profetas. Eso no será añadirle a la Torá. No, habla de añadirle al texto de la Torá. Al texto de la Torá. Hoy en día tenemos dos textos que complementan lo que la Torá nos enseña. Porque ¿qué es? Cuando se habla de añadirlo, ponerle, es agarrar los mandamientos y darle otro significado o modificarlo. Y hay que tener cuidado con esto. Y quiero compartirles un principio. Hoy en día tenemos dos textos que nos enseñan a nosotros cómo pensaban los antiguos con respecto a la Torá, cómo ellos la entendían. Y eso es importante para nosotros. Entender cómo la entendían ellos. Para nosotros no inventar o crear nuevas interpretaciones, que es lo que ha subido, La iglesia del nuevo tiempo, la iglesia siglo XXI, la iglesia del nuevo retoño, la nueva revelación del siglo XX, los profetas, el último profeta de Killeen, Texas. No. Que Dios nos cuide de todas esas locuras. Que Dios nos cuida a nosotros, hermanos, de inventar algo que no está de acuerdo al espíritu de la Torá. Nosotros a veces no entendemos, no sabemos algo y solamente con la humildad de reconocer que nosotros no somos nada, el Eterno nos lleva a entender las verdades de Él. Cuando nos ponemos en sus manos. Y me aguante. La semana pasada, manejando por la carretera, no es en Killeen, no me acuerdo que era por la carretera 281. Una iglesia con el letrero bien grande. No rules, just Jesus. Ninguna regla, solamente Jesús. Imagínate. ¿No? ¿Ser la iglesia del santo pecado? Cambiando el nombre. Así es. Así es. Miren, yo les voy a decir algo. Hoy en día tenemos que entender esto. ¿Cómo nosotros sabemos lo que la Torá nos quiere decir o cómo tomamos referencia a través de eso? No podemos inventarlo nosotros. Y hay dos textos que tenemos que entender nosotros que nos explican cómo pensaban los antiguos. El primer texto es el Talmud. Y mucha gente no quiere. Ahí me da gracia porque hay muchos maestros de Torá que dicen, no, pero yo no leo el Talmud porque eso no está acorde con la escritura. Sin embargo, van a un seminario y todo lo que le enseñan es el Talmud. ¿Y de dónde tú sacas esa información? No sé, ¿de dónde tú sacas esa información? Eso está escrito en el Talmud, tratado tal y demás. El Talmud son 64 tratados que abarcan todos los temas de Israel. Y sin el Talmud nosotros hoy en día estuviéramos en oscuridad. Mire, hermano, nosotros sin el Talmud hoy en día estuviéramos en oscuridad. Total. De cómo entendían estas personas la escritura. Y tuviéramos que estarnos basando en interpretaciones de hombres que se inventaron esas interpretaciones. Porque aquellos vieron su gloria, dice. Aquellos estuvieron y anduvieron con el Mashiach, anduvieron con Moshe, anduvieron con los profetas. Son testigos de primera mano. Nosotros somos testigos ya después de cuarta, quinta mano. Y si tú rompes esa mano, lo que te están vendiendo es una copia china barata de Torah. ¿Me estás entendiendo? Sí.
Dice Devarim 17:8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, escuchen esto, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios y litigios en tu ciudad, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno te Elohim escogiere. Y vendrás a los Coanim, a los Levín y al juez que hubiere en aquellos días. Que escuchan, son tres: levitas, sacerdotes y jueces. Y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indique los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la Torá que te enseñe y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no bendeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí ante Jehová o juez, en tal morirá, y quitarás en medio de Israel. Ese es el Talmud. Esas sentencias fueron copiadas, y es lo que está en Talmud. El Talmud son sentencias, tanto relatos históricos como sentencias legales, judiciales, de todo el registro de Israel. Ahora, para un judío, eso es infalible. Nosotros entendemos que esas leyes, no todas fueron dadas en el Sinaí, fue algo progresivo. A medida que estaban sucediendo las cosas, fueron saliendo leyes, fueron saliendo mandamientos, ¿ves? Y también se le añadieron cosas a esos textos. Hay que saber discernir entre qué cosa viene y qué cosa no viene de allá del Sinaí. No, la Mishnah es el Talmud. La Mishnah fue el primer tratado que se hizo. Es el cuerpo del Talmud. El Talmud tiene 3 libros que se unieron para hacer uno, que se llamó Talmud. El primer libro es la Mishnah, que tiene 6 tratados en los cuales habla de todo. Después salió la Gemara, que son comentarios a la Mishnah, y se unió. Y después salieron otros comentarios, otros rabinos posteriores que se llamó las Baraitá, que se unieron también, y esos 3 comentarios hicieron un solo libro, que es el Talmud. Entonces, cuando tú lees el Talmud, tú lees, la Mishnah dice tal cosa, la Gemara dice tal cosa, la Baraitá dice, y una Baraitá dice tal cosa. Te especifica cuál es la fuente que tú estás leyendo, ¿eh? La Mishnah que vienen usadas por cada libro, cada parashá. Hay enciclopedia en inglés también, que te ayuda a, cuando tú estás leyendo cada parashá, acuerdo al ciclo. No, pero ese es otro libro. No, esa no es la Mishnah. No, hay Mishnah en no, porque está inglés copiando. Y hay Mishnah en español. La Mishnah te ayuda, es un tipo de recurso también que te ayuda a medida que tú vas estudiando cada parashá, te ayuda a darle un background a la información histórica, a los acontecimientos, y cuando uno está usando los diccionarios bíblicos también, o el arqueológico, todo eso son resources, instrumentos que ayudan cada vez que nosotros estudiamos la parashá. Bueno, eso uno lo puede conseguir tanto en inglés como en español. Son herramientas que no podemos desechar porque nos ayudan a entender más el background histórico, geográfico, cultural, que está aconteciendo en ese momento. Todo los detalles que se pone siempre que se han cubierto en la página. Así es. Hermana Carlos, ¿dice algo? ¿Te iba a decir algo o no? Soy yo. Bueno. Que dijiste que son 3, pero son 2. Son 2. Los sacerdotes, que son levitas. Sí. Y el juez. No, son 3. No está separado. Pero en el texto original sí. Sí está separado. Porque una cosa es el sacerdote que tú ibas a visitar al templo. Pero si tú todos los años, todo el tiempo que tú tienes un problema, tú no ibas al templo a resolver el problema. Si tenías que ir delante del levita, tenías que ir delante del levita que estaba en tu ciudad. Que ese era otro juez. Qué bueno que Y también, aparte de ese juez,
Recuerda que Moshe eligió 70 ancianos, ¿verdad? Y había otra tradición de esos ancianos. De ahí vemos las dos tradiciones del tiempo de Yeshua. Los saduquí y los perushí. Los fariseos y los saduceos. Los fariseos dicen, el Eterno le dio la ley a los sacerdotes. Y los sacerdotes, nosotros venimos de ellos. Y los fariseos dicen, aguanta, pero también le dio autoridad a la ley a los ancianos. Y nosotros venimos los ancianos. ¿Me entiendes? Eran las dos autoridades que había en el tiempo de Yeshua para legislar. Los fariseos y los saduceos. Por eso en Sanedrín habían fariseos y saduceos. Porque los dos reclamaban la autoridad para poder legislar en la Torá. ¿Me entiendes? Entonces una cosa era el sacerdote, cuando tú ibas al templo, que estaban oficiando. Otra cosa era el levita que moraba en tus ciudades. Porque hay levitas que no son sacerdotes. Pero sí pueden legislar. Porque no son de la familia de Aarón. Son de otras familias de levitas. Pero sí pueden legislar. Y estaba también el juez, que venía a los 70 ancianos. Eran tres personas diferentes. ¿Quién era la última autoridad? Depende frente a quién tú ibas. Al sacerdote. Si aquí lo dice, si no te gustaba, se llevaban a Jerusalén al asunto, para que se resolviera allá. Ahora, esa es la primera fuente que tenemos. La segunda fuente es el Brit Hadashah, ¿verdad? Hoy en día, gracias al Eterno, podemos contar con un texto bastante confiable llamado el Brit Hadashah, donde tenemos la Betsorá del Eterno, testimonio de Yeshua, que es los evangelios. Tenemos el testimonio de los Shelijá, de los discípulos de Yeshua. Tenemos bastante literatura de cómo pensaban ellos. Y también nos ayuda a entender la Torá. Y a entender cómo se aplicaba la Torá en ese tiempo. ¿Y dónde está ese mandamiento? De Barín 18:15, donde dice, un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará a Hashem, tu Elohim, a él oiréis. Y el que no oye a ese profeta será cortado de su pueblo. Fíjense la severidad también de nosotros aceptar a Yeshua, aceptar a Mashiach. ¿Cuál texto se puede usar? Porque fíjate que hoy en día pueden decir, ok, yo puedo estudiar cómo ellos entendían, cómo ellos vivían, pero hoy en día es diferente. Pero dice que es perfecto y dice que no se puede cambiar, ni añadir, ni quitar. Hoy en día tiene que ser igual. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Por eso vemos que Brit Hadashah, lo entendemos así, no le añade nada nuevo a la Torá, sino lo interpreta. Una cosa es que interpreta la Torá y otra cosa es que le añadas a la Torá. Tú tienes que, según Devarim 17, interpretar el texto de la Torá para hacer un juicio justo. ¿Me entiendes? En Brit Hadashah, Yeshua empezó diciendo, permiso, antes que todo el mundo me escuche, quiero decirle algo, no he venido para cambiar, ni abolir, ni quitar, y el que cumpla cada letrica de la Torá es grande en el reino de los cielos, el que le quite la más chiquitica es el pequeñito en el reino de los cielos. ¿Entienden esto? Se le empezó por ahí, para que sepa todo el mundo, para que nadie malinterprete, yo no vine a quitar nada. No es hasta que, no, pero ¿hasta cuándo, Yeshua? ¿Hasta cuándo tenemos que cumplir estos mandamientos que son una carga y un yugo para nosotros pesados? No, permiso. No, porque dice la Torá que el mandamiento es vida, alegría, paz, alegría, felicidad. No es un yugo pesado, triste, que quiero salir de él. Se levantó uno y dijo, Yeshua, hasta la cruz, después que tú mueras, quedamos libres de cumplir la Torá. Y dijo, no, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una tilde, ni un puntico se va a cambiar. Ok, hoy en día no escucharon esa respuesta y se quedaron hasta la cruz. No, porque en la cruz él clavó la Torá. Wow. Y ahí es el problema. Eso no fue lo que él dijo. Amén. Entonces, cuando tenemos toda esta información, tenemos que entender algo. ¿Por qué nosotros creemos que el Brit Hadashah es instrucciones
buenas para nosotros, porque están en concordancia con la Torá. Si nosotros la leíamos de la Torá, ya no es buena para nosotros. Ya. Dice, Yeshua dijo en Marcos 7:1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Las manos estaban inmundas, entiendan. Las manos estaban inmundas, es decir, sin lavar, manos inmundas, así lo dijo Mordejai. Manos inmundas. Porque los fariseos y todos los judíos que no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarla, como el lavamiento de los vasos, los cantos, las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos en este asunto, sino que comen con manos inmundas? Las manos estaban inmundas. Lo que Yeshua quería darle una enseñanza a ellos por encima de eso. Porque es bueno lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Eso salvó al pueblo judío de la peste bubónica, de muchas enfermedades. Mientras Europa se moría por enfermedad de transmisión, tifus, cólera, peste bubónica, el pueblo judío no moría. Por eso le echaban la culpa. Son esta gente que están contaminando las aguas. Y es que ellos no se lavaban las manos, no se bañaban una vez al año los reyes, se cambiaban solamente la ropa una vez a la semana, tremenda peste, por eso no se pensar ustedes, el frío y el calor de Europa. Los judíos se bañaban todos los días, o por lo menos antes de Shabbat, o miércoles y viernes antes de Shabbat, que eran más higiénicos, y eso los salvó de muchas enfermedades. Y les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Les digo hipócrita, tremendo. Dios nos libra a nosotros, solamente Mashiach puede hacer eso. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. O sea, tú lo quieres hacer bien, pero no te lo impongas al hermano, porque no, como si fuera una doctrina de la escritura. ¿Saben por qué? Porque estas personas no tenían acceso a la escritura de la Torah. O sea, había un rollo por sinagoga. No es que había un rollo por cada hombre, no había un rollo por cada hombre. Entonces, esta gente estaban diciendo, esta es Torah, no es Torah. No es Torah. Pero no está mal lavarse las manos, escuchen, no está mal. Lo que le estaban enseñando mal. ¿Me entiendes? Dejando el mandamiento del Eterno, os aferráis a la tradición de los hombres. Que no está mal. Pero está mal cuando tú la pones por encima de lo que dice la escritura. También les decía, estaba conversando con ellos. Astutamente violáis el mandamiento de Elohim por guardar vuestra tradición. Y les pone un ejemplo a ellos. Dice, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre. Él no se estaba fajando con esta gente. Es que te estoy diciendo, estaban conversando aquí como estamos conversando nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de tu padre o de tu madre, que muera. Dice, lo dijo así Moshe. El que hable mal del padre muere irrevisiblemente, porque eso es una gente que viene deformada. Y así sacarás el mal de tu pueblo. Dice, pero vosotros decís, si un hombre le dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, lo voy a usar para ofrecerle al templo como una ofrenda, lo voy a hacer como ofrenda. No, eso no es ofrenda, ayuda a tu papá, a tu mamá, por eso está que Dios es bueno. Y empezamos hablando de nuestros padres, de nuestra familia, de la responsabilidad que tenemos con ellos. Fíjate, y yo no tenía asociada esta idea, pero para que ustedes vean que el Eterno nos va llevando por sendero, ¿ves? No, pero es más importante Dios que mi padre y mi madre. Hashem, tú sabes, esto es para ti. Porque tú estás por encima de mi padre y de mi madre. Yeshua dijo, si esta gente que los puede ver, que no las ama, ¿cómo tú me vas a amar a mí que no me ves? ¿Cómo pueden amar a Dios que no lo ven? Si Yeshua está diciendo, abran los ojos y entiendan el sentido de la Torah. ¿Cómo tú vas a abandonar a tus padres justificándote de que estás haciendo una cosa santa?
Eso viola la Torá. ¿Entiende esto? Dice, y ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Hashem por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacer muchas cosas semejantes a esta. Y ahí es donde Dios hay que tener cuidado con el Talmud. Si esta takanot, el takanot es una ordenanza que puso un rabino para ayudarnos a nosotros a cumplir el mandamiento. Amén. Pero hay takanot que son tantas cerca, que tú estás en un lugar que tú no ves el mandamiento ya. Ellos dicen que las takanot son cercas, que ponen alrededor del mandamiento, para que la gente no incumpla el mandamiento. Pero hay tantas cercas que ya no te dejan ver el mandamiento ya. No te lo dejan ver ya. Y se van muy lejos del sentido de la Torá. Y Yeshua vino precisamente para enseñarnos a nosotros qué es lo más importante en la Torá. ¿Cuál es el sentido de la Torá? ¿Cuál es el sentido principal? Porque tradiciones, estamos llenos de tradiciones. Dice 1 Corintios 11:6, habla del velo en la mujer. Dice, y es una buena tradición, lo dice, y es una buena costumbre. Porque es una costumbre de nosotros, que nosotros no conocemos otra costumbre, dice Shaul. Las mujeres usan el velo porque nosotros no conocemos otra costumbre. Si ustedes quieren ser contenciosos, bueno, que sus mujeres no usen velo entonces. Ese es el problema de ustedes. Pero nosotros, nuestras mujeres, usan velo. Allá ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero nuestras mujeres usan velo. Dice así Shaul. ¿Ves? En Hechos 28:7 dice, y aconteció que 3 días después, Shaul convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en modo romano, contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres. Sí, seguía tradiciones del pueblo de Israel. Y un ejemplo es el velo, donde lo dice. Porque los sisí, los peyot, el talit, esas cosas son, los tefilín, esos son edot, son señales que están en la escritura. ¿Me entiendes? Si un takanot, y esto es un principio que yo tengo, si un takanot a nivel literal, o sea que hoy en día existe el misticismo judío, que es la Kabbalah, y todos lo interpretan a nivel místico. Que si el agua representa el espíritu, y es verdad, sí tiene. Todo lo que existe fue creado por Hashem y por su palabra. Y la palabra de Hashem es algo que nosotros no podemos ver, pero antes que las cosas ocurran en el ámbito natural, ocurre en el ámbito espiritual primero, ¿verdad? Entendemos eso. Eso cada día tenemos que ir con súplica, como está enseñando Moshe, delante del Eterno, porque nosotros no sabemos lo que nos viene o lo que nos pueda acontecer, pero Hashem tiene el control. Y decirle a Hashem, oh, levántate tú y mírame, y estoy aquí para ti, cuídame. Tú en súplica decirle, tú eres mi única solución para yo estar vivo, para yo existir. Y Él va a enderezar tus pasos, dice. Si un takanot que yo escucho, y eso Yeshua nos enseñó, escrito está, takatuf. Yeshua dice, no, pero aguanta, escrito está. No lo que yo entienda que está escrito, no, escrito está. Dice, si un takanot a nivel peshat, a nivel literal, si esa takanot invalida a nivel literal un mandamiento, esa takanot nosotros yo creo que no debemos seguirla. Si tú lees en el Talmud un mandamiento que viola a nivel literal, olvídense la explicación más profunda. El mandamiento, nosotros yo creo que no debemos seguirla. Si directamente viola la Torá o el espíritu de la Torá, o como dice Shaul, porque ese fue el señor Shaul, no entristezcas a tu hermano. Si por causa de la comida tu hermano se pierde,
tú no estás haciendo bien. ¿Me entiendes? ¿Cuántos tacanos no hay con respecto a la comida? Y Saúl lo dijo, si por causa de la comida tu hermano, por el cual el Mashiach murió, se pierde, ¿no estás actuando conforme a la Torá? Entonces, cuando una tacanot, cuando una orden rabínica va en contra del mandamiento a nivel literal, esa tacanot a nosotros no nos sirve. Ahora, ¿qué tiene de malo ponerse un velo en la cabeza? Yo pregunto, ¿viola algún mandamiento hacer eso? ¿Tiene alguna virtud hacer eso? Tiene virtud. ¿Sabe por qué? Porque la belleza de una mujer es para su esposo. La mujer que sale a la calle y se arregla para que pensando que otras personas van a admirar su belleza, está cayendo en un pecado. Una como mujer y como hombre, uno se siente, uno tiene que cuidar su imagen, ¿verdad? Cuidarse, quererse. Yo traigo, ya no hay tiempo ya, pero yo traigo, por ejemplo, cuando leemos el 4:6, dice, guardarlo y ponerlo por obra. Una cosa es guardar el mandamiento, guardarlo es ponerlo en mi corazón, en mi mente, vivir yo ese mandamiento. Y otra cosa es ponerlo por obra, es cómo yo puedo con ese conocimiento que yo tengo ayudar a otros. Y entonces ahí yo puse dos preguntas. Una es, ¿tienes amor por ti? Primero tienes que saber quién tú eres. El Eterno primero tiene que saber quién tú eres, hermano. Cuando tú creas que tú sí eres valioso para Dios, y ese valor que tú te das, o que el Eterno pone en ti, hace también que tú te ames y cuides. Y a partir de ahí entonces empiezas a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu vida. ¿Cuántas personas cuando estaban fuera de Hashem, cómo se veían desaliñadas, desarregladas, o se veían ostentosos? Y cuando tú ves que viene a Hashem, hasta el rostro le cambia. Porque ya el amor de Hashem lo inundó y se aman ellos, primeramente. Tú sientes amor propio. Porque tú no puedes amar a alguien si tú mismo no te amas. Si tú mismo no te quieres. Amén. Entonces prepárate. El sentido de cada uno de nosotros es cada día conocer más de Hashem, conocer más del Mesías, para cada día irnos nosotros elevando, espiritualmente hablando, y ser cada día mejores delante del trono de gracia. Cuando tú tengas un sentimiento y sientas un sentimiento negativo, refrénalo y piensa en el lado positivo. Cuando empiezas a albergar raíces de amargura en tu corazón, arráncalo y haz todo lo contrario. Porque el objetivo de nosotros es el testimonio de las buenas obras que Hashem preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esos son los frutos del Espíritu de nuestras vidas. Si a nosotros nos falta eso, nos falta todo. ¿Qué estoy haciendo para ti? ¿Cuál es el objetivo por el cual yo estoy aquí aprendiendo Torah? Ando en este camino. ¿Qué puedo hacer, Hashem, para cada día ser mejor delante de tu presencia? Muéstrame dónde estoy fallando. Muéstrame dónde estoy alejando de ti. Porque quiero acercarme más a ti. Y ese es el sentido de cada judío o de cada persona que estudie Torah. Es elevar cada día su alma más a ese amor de Hashem que inunde cada día más nuestros corazones y nuestras mentes. Y eso nos va a hacer andar en Torah. Y pues dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Tenemos que cada día acercarnos más a Hashem con un espíritu humilde y pidiéndole, muéstrame a mí qué puedo hacer yo para que cada día sea mejor en tu presencia. Amén. Que el Eterno de Israel les bendiga mucho. Amén. Mi hermano Boje, mi hermana Josefina, no sé si estaban viendo. Que el Eterno les bendiga mucho a todos los hermanos que nos están viendo por este medio. Que el Eterno les bendiga mucho.